vamos a ver, cuando hablemos del calentamiento global, estamos diciendo, como su nombre lo dice, de aumento de temperatura a nivel mundial. Mientras que cuando hablamos del efecto invernadero, como ya lo han dicho ustedes mismos, es el proceso en que el hombre, por su actividad, emite gases del efecto invernadero. Esos gases son principalmente, ¿no?, tóxicos para la vida de la humanidad y que de una u otra manera, también de manera natural, lo exhalamos, ¿verdad? O sea, al momento de exhalar, nosotros botamos ese dióxido de carbono. Pero también hay otros gases que están en las capas interiores del planeta y que de una u otra manera, pues también se están debilitando, se están liberando por ese calentamiento global, lo que de una u otra manera genera el cambio climático, ¿ya? O sea, cambiar el clima no es malo. Por ejemplo, de invierno a primavera es bonito, ¿verdad? ¿Sí? Esperamos todos con ansias el verano, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esas situaciones se van alterando? En clases pasadas hablábamos del movimiento rotatorio, de la traslación, ¿no? Y decíamos que mucho tiene que ver eso con las estaciones del año. Pero, ¿qué pasa si llega, ¿no?, el 23 de diciembre, 22 de diciembre, y no sentimos el verano? De repente comienza todavía un solcito más fuerte recién, imagínense, en la primera o segunda semana de enero. Entonces, y ahí estamos hablando de una alteración del cambio climático. Tampoco digo que va a ser una cuestión exacta de ese cambio, ¿verdad? Pero ya lo estamos empezando a notar. Bien, vamos a avanzar un poco. Eh, Como todos también recordarán, la composición de la atmósfera, ¿sí? Tenemos al nitrógeno y el oxígeno principalmente, ¿no? Con 78% y 21%. Fuera de ello, tenemos otros gases enrarecidos como el argón o el dióxido de carbono, principal agente contaminante que produce el ser humano, ¿sí?, de manera ya sea natural por la exhalación, pero también por las fábricas, la actividad industrial. Fíjense que es solamente el 0.3%, frente a un oxígeno que nos ayuda a respirar, a vivir, pues un 21%. Imagínense, son una pequeña alteración de esto y prácticamente desequilibra todos los ecosistemas del mundo, ¿no? Tenemos el vapor del agua, el monóxido de carbono, el metano, el dióxido de nitrógeno, que son gases originados prácticamente por la actividad humana, ¿sí? Acá en la imagen podemos tener al Sol, ¿sí?, que está dando su radiación, ¿no? Mediante esa radiación, por ejemplo, acá los nevados, los picos más altos en la Sierra del Perú, van a evaporar un poco de agua. Esa agua va a llegar a generar nubes, lo mismo que en los océanos y lagunas, ¿sí?, que de una u otra manera esas partículas van a ser absorbidas por cuerpos más grandes, gaseosos de agua principalmente, ¿no? Las nubes, ¿verdad? Y, y también vamos a encontrar aquí, por ejemplo, que el sol calienta esas nubes, más todavía, por lo que vamos a encontrar de una u otra manera más evaporación del agua, ¿no? O que también nosotros botamos o hacemos los gases, pues, fluorescentes, ¿no? Que de una u otra manera lo hacemos mediante los aerosoles, y eso va a generar prácticamente que estas partículas lleguen y de una u otra manera contaminen con su vapor de agua, pues, a las partes más altas de la atmósfera, la estratosfera llegan incluso, ¿no? Este proceso de calentamiento global, dentro de lo que es el cambio climático, tiene varias causas. La principal causa va a ser el efecto invernadero. Como ya lo hemos hablado hace un ratito, el efecto invernadero es causado básicamente por estos gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles son? El dióxido de carbono, el metano, ¿no?, el óxido nitroso, entre otras, ¿no? Pero principalmente el dióxido de carbono, hecha básicamente de origen antropogénico. No se olviden que antropo significa hombre y genes, origen. El origen que lo causa el hombre. ¿Qué cosa? El efecto invernadero, ¿ya? Entonces, básicamente esto es de después de la era industrial, pues, ¿no?
sea, antes de eso, ¿qué te digo? Los hombres primitivos, las civilizaciones antiguas, Egipto, Grecia, los incas, eh, la contaminación de impacto ha sido muy mínimo, ¿no? ¿Por qué? Por la misma actividad que hacían. La industrialización es la que de una u otra manera nos ha llevado a este punto. Otra causa directa es la famosa deforestación, la pérdida de los bosques naturales, ¿no? Siempre nos dicen, ¿no? De que si cortamos un árbol hay que sembrar 10, ¿verdad? Pero eso no es del todo cierto tampoco, ¿no? Porque un bosque natural, un bosque que ha evolucionado con especies endémicas, como hablábamos hace ratito nomás, no va a reemplazar, pues, de una u otra manera a bosques de pinos, eucaliptos u otras, ¿verdad? Que es donde solamente hay un monocultivo de árbol. Entonces, no vamos a poder reemplazar eso. Entonces, cuidar la Amazonía, que se dice tanto que es el pulmón del mundo, es un deber, ¿no? Y más que un deber, es un derecho para toda la humanidad. Porque si esto desaparece, pues prácticamente, ¿dónde vamos a poder conseguir ese oxígeno tan grandioso que tenemos, ¿no? Tenemos también la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Como ya estábamos hablando, estas corrientes marinas van a ir cambiando incluso de rumbo y ha habido incluso momentos en la historia del planeta Tierra donde nosotros los seres humanos no existíamos, que estas corrientes se han paralizado. ¿Por qué? Porque la temperatura en los dos polos prácticamente se ha quedado estática. Entonces, esa temperatura, esa rotación han quedado ahí, ¿ya? Estos gases, como ya lo decíamos, es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los gases fluorados, ¿no? Bien, acá hay dos consultas. Todo claro, dicen. Ok, muy bien. Acá en el esquema tenemos el ingreso de los rayos solares, ¿verdad? Sí, algunas se reflectan por las nubes o por también la espesura de algunos gases, van a tener una reflexión hacia el espacio exterior y eso es normal. Otros van a rebotar en la superficie terrestre y de una u otra manera van a intentar salir de la atmósfera. Pero, ¿qué creen? No se va a poder. Como no se puede porque hay estos gases, CO2, metano, óxido nitroso, nos, van a rebotar de nuevo, van a volver, ¿ya? Van a volver a la superficie y van a querer salir y de nuevo, y eso prácticamente está funcionando como si fuera un edredón, una frazada en nosotros, ¿no? Haciendo o produciendo el famoso calentamiento global, ¿verdad? Y que a su vez esta genera, vuelvo a decirlo, el cambio climático. ¿Cuáles son las consecuencias directas para nosotros? Por ejemplo, en el Perú se da una disminución del 40% de la superficie glaciar. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, decíamos, ¿no? El Huascarán, ¿a cuántos metros estaba? ¿Se acuerdan? 6.768 metros sobre el nivel del mar. Pero esa cifra será exacta hoy en día. No, pues no, porque actualmente vivimos una etapa de calentamiento global, ¿no? Entonces, el clima está variando demasiado, es inestable las estaciones, entonces se está derritiendo y eso está generando un aumento en la escorrentía de los ríos. O sea, aumento del caudal de los ríos genera prácticamente que esa selva alta, selva baja, también sean maltratadas, ¿no? En sus suelos, lo que a su vez va a dar muchos problemas económicos al Perú, ¿no? El cultivo del maní, de la coca, de la palma aceitera, de ese punto de vista también puede estar en riesgo, ¿no? Y lo mismo ocurre para los valles interandinos, los 53 valles interandinos, ¿se acuerdan? De la costa del Océano Pacífico, también va a ocurrir eso. Entonces, tenemos un problema serio ahí. Niveles altos del RUP en Lima y Arequipa. ¿Qué son el RUP? El RUP es los rayos ultravioleta, ¿ya? A ver, vamos a ver acá un rato. Miren acá, tenemos un mapa de irradiación solar en América del Sur, ¿no? Y la parte azul llega a significar donde la radiación solar es mínima, es baja, ¿no? Pero la parte roja significa niveles altos de radiación,
¿ya? Entonces, el sur peruano, ¿no? Si vamos netamente a Perú, el sur peruano es bastante maltratado, ¿no? Apurímac, Tacna, Arequipa, incluso por parte de Cusco, ¿no? Los índices de radiación ahí son muy altos, ¿no? Y de tal manera, pues, que nos producen incluso el famoso cáncer a la piel, ¿no? Esto no se debe no solamente a que haya contaminación. De manera natural, recuérdense que estamos cerca de la línea ecuatorial, entonces el clima aquí, las partes tórridas, no se olviden, son cálidas, ¿no? Están llamadas a ser cálidas. Otro factor es la superficie del continente, ¿no? Las alturas, donde hay mayor altura habrá mayor radiación, ¿sí? Y también en el caso de los vientos, ¿no? Los vientos que vienen por el Atlántico, de una u otra manera empujan esas partes cálidas a estas zonas, ¿no? Entonces, son diversos factores ahí. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de radiaciones, ¿no? En el caso peruano, ¿no? Y el sur peruano, miren. Toda la parte de la cordillera de los Andes en el Perú, que tiene mucha altura, ¿no? Está propensa a esa irradiación ultravioleta. Y Lima, vamos a ver el caso de Lima. Entonces, si Lima no tiene altura, ¿por qué tiene mucha radiación, profesor? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ah, está muy bien. Sí, tienen razón. Son antrópicos. Son antrópicos por la contaminación. No se olviden que Lima, después de Huancayo, Huancayo después de Lima incluso, Lima es más, tienen altos niveles de industrialización. Y esa industrialización de una u otra manera pues genera esa contaminación atmosférica y hace prácticamente que las capas de ozono, la capa de ozono, sea pues menor, ¿no? Y por eso sea que penetra con mayor facilidad. Así es, por la contaminación, ¿no? Bien, ahí tengo esto, vamos a dejarle. Ahora vamos por la diapositiva. Bien. Esto también genera, como ya acabamos de decirlo, la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y esto no ocurre solamente en el Perú, ¿no? Sino también es en el mundo, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, los osos polares, ¿no? Como tenemos acá, se están de una u otra manera apareando ya con los osos pardos, los osos que están ahí en Rusia, en Siberia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por una necesidad de sobrevivencia, ¿no? Entonces, se están combinando especies para tratar de sobrevivir, pero no muchos de ellos pues están sobreviviendo, ¿no? Los que están muy adaptados a estos espacios, va a ser muy difícil que se puedan adaptar. No se olviden la ley de Darwin. Sobrevive solo el que tenga mayores posibilidades de adaptarse. Y esto también en el Perú es peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay especies, ¿no? Pese a que tenemos zonas de reserva nacional, parques nacionales, que cuidan, ya protegen, pero pues el calor tú no lo puedes detener, ¿no? Como les decía, viene por el viento, viene por la radiación. Entonces eso hace que cambien muchos ecosistemas, se desequilibren y prácticamente desaparezcan, ¿no? En la zona sierra, por ejemplo, vamos a tener a las ranas, a los sapos, que son bastante sensibles al cambio climático, ¿no? Vamos a tener a la puya raimondi, por ejemplo, ¿no? Disminución del fitoplancton, también va a ocurrir eso, porque las corrientes marinas, ustedes saben, pues, ¿no? Que cuando la corriente marina es fría, la corriente peruana, eso da y permite bastante fitoplancton y una abundancia marina. Pero ¿qué ocurre cuando se da lo contrario? Esa corriente empieza a ser poco a poco más cálida. Entonces va a haber también un desequilibrio y esto también se va a dar, ¿no? ¿Qué ocurre en el mundo? El adelgazamiento de los casquetes polares, la elevación del nivel de los océanos. Actualmente se ha vuelto a recalcular y es más o menos 0.3 milímetros por cada año que va creciendo el nivel del mar, ¿no? A una ración de 100 años prácticamente van a desaparecer varias ciudades, ¿no?
vamos a tener elevación del nivel de los océanos y hasta eso. Sequías más intensas, ¿no? Zonas donde llovía, ya no lo va a hacer, y zonas donde sí había sequía normalmente, pues ya no, ¿no? El adelgazamiento de la capa de ozono. Y todo esto es una consecuencia del calentamiento global, que al fin y al cabo no podemos predecir o saber cuál va a ser el clima final que vamos a tener, ¿no? O los climas finales. Diferencias entre el tiempo y el clima. ¿Cuáles serán las diferencias entre el tiempo y el clima? ¿No? Siempre se dice, ¿no? ¿Cómo está el clima allá cuando llama a alguien, ¿no? Y dice, no, está soleado, está muy húmedo, ¿no? Pero no es, ¿no? Cuando hablamos del tiempo, son condiciones atmosféricas que ocurren de forma local, ¿ya? Claro, el clima no varía por lo general, ¿no? El clima depende de la atmósfera, depende del relieve, ¿no? La humedad, ¿no? Mientras que el tiempo tiene que ver mucho con las condiciones de la atmósfera en un determinado tiempo, momento, tiempos cortos, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo mucho sol, amanecí con mucha humedad, eso es parte del el tiempo. Pero hablar del clima, por ejemplo, es hablar de la estación de verano, la estación de otoño, ¿sí? Y mucho más allá todavía, ¿no? La última vez que cambió el clima, estimados jóvenes, fue hace unos 10.000 a 12.000 antes de Cristo, ¿no? Del Pleistoceno al famoso Holoceno, ¿no? Entonces, era la era del hielo, ¿no? Y la flora y fauna era distinta, ¿se acuerdan ahí de repente por la película La Era de Hielo? Entonces, era la megafauna, ¿no? Hoy en día tenemos microfauna, pequeñas faunas, ¿no? El clima son los promedios regionales y hasta globales de temperatura. No cambian la humedad y la precipitación en periodos largos de tiempo, ¿ya? Mira, habían pasado 12.000 años de la última vez que cambió el clima y ahora por una cuestión antrópica que es de nosotros, prácticamente esos, en lugar de ser pues 10.000, 15.000 años de periodos largos, ¿no? Donde el clima debe ser estable, vamos a encontrarnos con un cambio climático. Este calentamiento global es de tendencia mundial, como ya lo acabamos de ver. Los primeros registros se dan en 1920, más o menos, el aumento de temperatura. Para el 70 ya nos notamos mucho eso, y las Naciones Unidas empiezan a tomar acciones, ¿ya? ¿Para qué? Para, de una u otra manera, mitigar, hacer comprometer a los países industrializados sobre todo, para que dejen de emitir esos gases del calentamiento global, gases del efecto invernadero, perdón, ¿ya? Hay una emergencia en el polo ártico, como lo estamos viendo acá en la imagen, ¿sí? Entonces, mira, imagínate, ¿no? La temperatura va elevándose, ¿no? De lo que era menos 25 y era una temperatura normal, ahora más o menos está en unos 5 grados, ¿no? Por ciertas temporadas. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Las especies se han desequilibrado en sus hábitats y no van a poder continuar haciendo la vida normalmente. Van a tener que adaptarse, ¿ya? El protocolo de Kioto es parte de ese compromiso mundial que tomó las Naciones Unidas, ¿ya? Lo firmaron 197 países, pero el problema está en que dos países importantes que son altamente industrializados no han cumplido esa firma, no han hecho real esa firma tampoco. O sea, no están comprometidos a disminuir sus niveles de radiación, de contaminación mediante su industria. Uno es Estados Unidos y el otro es China, ¿no? No compres nada chino, dicen algunos, ¿no? Pero estamos habituados al consumismo y ese consumismo de una u otra manera hace pues que nosotros
inevitablemente sigamos contaminando, ¿no? Prendes un foco, ya estás contaminando. ¿Por qué, profesor? Porque de una u otra manera la que genera energía, y no está en tu casa, sino eso está en las centrales eléctricas, lo hacen a través del petróleo, lo hacen a través de la quema de carbón, o lo hacen a través también de las plantas nucleares, ¿no? A partir de ahí, del 97, se han ido haciendo las famosas COP, ¿no? Las cooperaciones para disminuir el cambio climático. ¿Sí? El 2018 se dio en Doha y el 2021 se estaría dando en París, pero el detalle está, pues, ¿no? ¿Qué tanto estamos pudiendo disminuir eso, ¿no? Por ejemplo, en la COP de 18 se dio que la temperatura se iba a tratar de evitar, ¿no? De que incremente en 1.5 grados centígrados, ¿no? Y el impulsar el desarrollo resiliente. ¿Qué significa esto? Que sea de una u otra manera verídico, que sea real, tomando en cuenta las condiciones de los países, ¿no? Se están desarrollados en su desarrollo, el uso de tecnologías, ¿no? Para que puedan comprometerse y llegar al 1.5. Pero los estudios más serios han indicado que no se ha podido cumplir esto tampoco, ¿no? Y es más, para el 2018 se necesitaba 2 grados, ¿no? Y no 1.5. Entonces, ahí sí estamos en la raya roja, como se dice. En el COP21 de París se está planeando presentar contribuciones nacionales de mitigación, o sea, que cada país ponga en su plan nacional a largo plazo hacer la disminución, ¿no? de los gases del efecto invernadero. Eso quiere decir, de una u otra manera, que se van a cobrar impuestos a aquellas empresas o industrias que utilicen o que produzcan estos gases, ¿no? Eso se hace prácticamente desde el 70. De una u otra manera es una acción que se toma, pero que muchas veces no es tomada en serio porque la tecnología verde sostenible sí que cuesta. Impulsar las bajas emisiones de carbono, ¿no? Para que de una u otra manera pues se haga realidad. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho del carbono y se dice, ¿no? De que el sector de transportes hace bastante contaminación, ¿no? Y alternativas a ello, pues tenemos el gas, ¿no? Tenemos los paneles solares en los autos y hoy en día los autos eléctricos, ¿no? El último grito de la tecnología sostenible, amigable con el ambiente, ¿no? Para hacer ese cambio. Entonces, tampoco no todo es malo, sino que de una u otra manera se está tratando de mitigar o disminuir, ¿no? ¿No? En este COP21, el Acuerdo de París, prácticamente se tiene que dar un compromiso financiero, como les digo, dar mayor impulso o disminuir las rentas, por ejemplo, ¿no? A las empresas que utilicen energías verdes, como la, la aérea, la del sol, ¿verdad? Hacer el cumplimiento legal, y eso significa de una u otra manera poner restricciones serias a los países, ¿no? El objetivo esta vez es 2% y aún ya no es 1.5, es decir que se está queriendo abarcar más disminución de la temperatura, retener más disminución, porque esto es un problema geométrico, no aritmético. Entonces, ¿qué significa? Que la temperatura se está disparando cada vez más, ¿no? Haya transparencia, no corrupción, ¿no? Daños irrecuperables para el planeta, especies que se pierden no se van a poder volver a tener, es muy difícil hacer eso, ¿no? La ingeniería genética está avanzada, pero no tanto para poder tenerlo, ¿no? Hacer esos mecanismos de mercado, como les digo, poner sanciones fuertes a las empresas que contaminen más. La destrucción de la capa de ozono no solamente está en las empresas, sino también está en nosotros, ¿no? Que de una u otra manera lo hacemos con nuestro día a día, ¿no? Usando los aerosoles, ¿verdad? Usando algunas cremas, incluso cremas que hacen contaminación ambiental, imagínense.
usando plástico, ¿no? Y otros factores que ustedes conocen más incluso que yo, ¿no? La capa de ozono se ve afectada básicamente por CFC, cloruro, fluorocarbonos, ¿ya? Y gases HCFC, que tienen hidrógeno, aerosoles, refrigerantes, el halón que tienen los extintores, o el bromuro de metilo, que tienen los pesticidas para la agricultura altamente industrializada, ¿no? Estas moléculas CFC, pues de una u otra manera, se adhieren a lo que es la molécula de ozono, ¿no? Y genera una división, ¿no? Se roba un átomo de oxígeno formando monóxido de cloro, una molécula de oxígeno. Y ahí tenemos una descomposición de la capa de ozono.